Secretaría de Educación Pública. Escritor, crítico literario y profesor de literatura mexicana e hispanoamericana. A través de sus novelas, crónicas y ensayos ha descrito como pocos la capital mexicana de la segunda mitad del siglo XX. Un hombre que ha dedicado más de 40 años ininterrumpidos a la docencia. Acompáñenme a conocer en corto a Gonzalo Celorio, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y uno de los autores más destacados en nuestro país en la actualidad. El ejercicio de la docencia es una suerte de vampirismo, porque uno le está chupando la sangre a los jóvenes y por consiguiente se está rejuveneciendo continuamente. El estar en contacto permanente y directo con la juventud es una manera de renovar el espíritu y de renovar los ánimos. Y además hay algo que me parece prodigioso, que es el hecho de dar clase como un aprendizaje. Y les digo a mis alumnos que si no aprendo algo de ellos, no pueden sacar la mejor calificación. Y puedo además, con el ejercicio de la docencia, combinarlo muy bien con mi vocación más profunda, que es la vocación escritural. Entonces, pues sí, soy un escritor que tengo la oportunidad de estar permanentemente hablando de literatura con mis alumnos, es decir, la literatura llena por completo y satisfactoriamente mi vida. Gonzalo Edmundo Celorio Blasco nació en la Ciudad de México el 25 de marzo de 1948. Estudió en el Centro Universitario México, CUM. Cursó la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde también obtuvo su doctorado en Literatura Hispanoamericana a la edad de 26 años, lugar en donde es profesor de tiempo completo desde 1974. Misma época en que trabajó en el Colegio de México en un proyecto de enseñanza del español a indígenas. En 1982 fue director de literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y coordinador de difusión cultural de la UNAM de 1989 a 1998, así como director de la Facultad de Filosofía y Letras, coordinador del Consejo Académico de las Humanidades y de las Artes de la UNAM de 1998 a 2000, cargo que lo llevaría a fortalecer sus lazos con Cuba. Fue director general del Fondo de Cultura Económica de 2000 a 2002. Es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua desde 1996, miembro correspondiente de la Real Academia Española, de la Academia Cubana de la Lengua, así como de la Academia Nicaragüense de la Lengua. Ha recibido, entre otros, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en la rama de Lingüística y Literatura en 2010, que otorga el Gobierno de México, y el Premio Universidad Nacional en el campo de la creación artística y la extensión de la cultura en 2008. Entre sus obras destacan Amor Propio y Retiembla en sus centros la tierra, Tres lindas cubanas, El metal y la escoria, Los ensayos del surrealismo y lo real maravilloso americano, México, ciudad de papel, Ensayo de contraconquista, Cánones subversivos, Ensayos de literatura hispanoamericana y el más reciente, Del esplendor de la lengua española. Gonzalo considera que su gusto por la literatura y por las palabras cultas nació desde pequeño, debido a la necesidad de hacerse destacar entre sus 11 hermanos. Mira, yo soy el 11º hijo de una familia de 12. Mis padres, como lo he dicho varias veces, se guiaban por esta divisa evangélica de que hay que tener los hijos que Dios nos mande. Para mi fortuna, porque si no, no estaría aquí platicando contigo, Dalia. Nací pues en una familia conservadora, católica, de clase media, más bien humilde, que hizo un gran esfuerzo por sacar a tantos hijos adelante. Mi padre era hijo de español, nació en México, pero hijo de madre mexicana y de un asturiano emigrante.
Y mi madre casualmente nació en Islas Canarias, pero la verdad era cubana. Y mi padre fue diplomático, y fue un diplomático destacado en La Habana, donde conoció a mi madre, donde se casó con ella y donde nacieron los 3 mayores de mis hermanos. Por eso yo tengo una vinculación muy fuerte con Cuba. Me siento liado a Cuba como un molusco a su concha, y me he dedicado mucho al estudio de la literatura cubana. Y tengo una novela que cuenta esta historia que se llama 3 lindas cubanas, que es la historia de mi madre y de sus 2 hermanas que tuvieron destinos opuestos. Una abrazó la causa de la revolución a partir de 1959 y otra acabó en un exilio muy doloroso en Miami. De su madre Virginia Blasco, quien era cubana, también heredó la pasión por la lectura. Mi madre, con 12 hijos, pues no podía dedicarse más que a ser mamá. Era una lectora muy, muy apasionada. Tan apasionada, y yo creo que en buena medida a eso le debo yo también mi vocación, que en alguna ocasión, cuando un hermano mío llamado Ricardo, que había nacido en San Luis Potosí, por cierto, y que tenía como 11 o 12 años de edad, tuvo una peritonitis muy fuerte. Y mi madre, que era muy católica, mi familia era muy católica, estoy escribiendo a propósito de eso ahora, pero no me desvío, prometió, fíjate nada más, prometió que si se salvaba mi hijo, mi hermano Ricardo, su hijo, ella como sacrificio dejaría de leer 5 años. Y dejó de leer 5 años. Eso quiere decir que era el mayor sacrificio que ella podía hacer, y ese gusto tan fuerte por la literatura, por la lectura, creo que me lo heredó. Alguna vez le conté esto a Vargas Llosa y estaba verdaderamente muy conmovido de que un acto de sacrificio fuera no leer, y yo lo entendería. Si yo tuviera que hacer un sacrificio mayúsculo, el mayor que se me podría ocurrir, sin lugar a dudas, sería dejar de leer. Era una familia de orientación muy católica. Algunos de mis hermanos se metieron a respectivos conventos, después claudicaron. Ahora estoy escribiendo una novela precisamente que se llama Los Apóstatas, que tiene que ver con esta abjuración de la vida religiosa. En 1986 obtuvo el Premio Periodismo Cultural otorgado por el Instituto Nacional de Bellas Artes por Los subrayados son míos, y al siguiente año se hizo acreedor al Premio de los Dos Océanos que otorga el Festival de Biarritz en Francia por su obra El viaje sedentario. Obtuvo el Premio Nacional de Novela Impact con Arte y TESEM por la novela Y retiemble en sus centros la tierra en 1999. Nos relata de su faceta teatral y de cómo, al ser el más pequeño de una numerosa familia, encontró la forma de hacerse destacar de una manera muy peculiar. Mi hermano mayor, que fue como mi padre intelectual, mi hermano Miguel, que fue un arquitecto muy distinguido y un especialista en literatura, en arte colonial mexicano. Yo le debo mi gusto por la arquitectura, soy uno de los pocos escritores que escribe de arquitectura, por cierto. Mi gusto por el barroco, le he dedicado muchos años a la literatura barroca, y lo que se respiraba en casa sí era un espíritu artístico, pero fundamentalmente humanístico. Y cuando digo humanístico, quiero decir que la mayoría de mis hermanos se dedicó a las actividades empresariales, algunos, pero siempre al ejercicio de la docencia también. Entonces, pues yo también he heredado este gusto por la docencia. Vivo no de lo que escribo, sino de lo que enseño en la universidad, o más bien tengo el privilegio de que mis alumnos me enseñen muchas cosas. Cada semestre estoy inventando cosas nuevas, pero esta vocación docente la comparto con muchos de mis hermanos. Cuando a mí me preguntan que si soy egresado de la UNAM, digo que no, porque desde que entré nunca he salido. Es decir, empecé a estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras en el año del 67, y a partir del año del 74, hace 44 años, empecé a dar clase. No había
dejado de ser estudiante del posgrado cuando empecé a dar clases en la licenciatura y ahí estoy realmente disfrutando mucho la vida docente y la vida literaria. Y digo mal cuando digo 44 años porque llevo 44 años de ser profesor en la UNAM, pero antes di clases en el Politécnico Nacional y di clases también en la Universidad Iberoamericana. Han pasado muchas generaciones por tu aula. ¿Ves cambios a nivel generacional importantes de los jóvenes de ahora, de hace 20 años, de hace 40? Sí, lo que me dices es importante. Claro que hay cambios, hay transformaciones. Si uno da clases es precisamente para suscitar un cambio, para abrir un horizonte. Y a diferencia de lo que muchos pueden opinar, yo creo que mis alumnos son cada vez más homogéneamente avanzados. No quiero decir con esto que no haya tenido en tantos años de dar clase alumnos verdaderamente brillantes, pero me parecía que esa brillantez era excepcional dentro de cada grupo y de cada generación. ¿Y cuáles han sido tus maestros? Tengo grandes maestros. Verdaderamente me siento muy privilegiado de haber sido alumno de un maestro a quien quise muchísimo, cuya fotografía ahí tengo, que fue don Edmundo O'Gorman. Edmundo O'Gorman no fue mi maestro directamente, pero fue el maestro de mis maestros. Él era un gran historiador, quizás el historiador dedicado a la época colonial más conspicuo que se haya dado en el siglo XX. Y yo no fui su alumno porque cuando él daba clases en el posgrado y yo estaba en licenciatura, y porque él era historiador y yo me dedicaba a las letras, pero fue el maestro de mis maestros y entonces fue como mi abuelo académico. Yo trataba de aprender lo más que podía. Y alguna vez cuando él tenía 80 años, yo tenía 40, le dije, ¿se da usted cuenta, doctor, que me dobla la edad? Y me dijo, nada más la edad, Gonzalo. Por supuesto que me doblaba muchas cosas. También fui discípulo de un escritor que tenía una gran sensibilidad de lector, que fue Sergio Fernández, un gran especialista en literatura de los siglos de oro, que de alguna forma me enseñó a confundir la vida con la literatura o a apreciar realmente en cada texto literario una gran vitalidad. Fui alumno también de un gran exiliado español republicano, como tantos profesores que enriquecieron la Facultad de Filosofía y Letras. A veces digo que soy alumno del exilio español, porque en la Facultad de Filosofía y Letras pues estaba Adolfo Sánchez Vázquez, Ramón Xirau, Luis Ríos, y me refería en particular a Luis Ríos, que fue un gran poeta lírico y al mismo tiempo un gran conocedor de la literatura lírica popular española y particularmente del romancero y de la literatura medieval, que también abría un mundo verdaderamente fascinante de la literatura. Y también fui alumno de nadie menos que de Rubén Bonifaz Nuño, este gran traductor, fue mi profesor de latín, alguien que había traducido a Catulo, a Propercio, y que ya ciego al final de su vida pudo hacer una traducción verdaderamente imponente de la Ilíada, y que fue el director, no el fundador, pero sí el director de esta gran colección de clásicos grecolatinos que se llama Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana, en donde grandes traductores mexicanos y muchos provenientes del exilio español hicieron la traducción de las grandes obras de la antigüedad grecolatina y que se publicaron por la UNAM en esta colección fenomenal, portentosa, que lleva ese nombre que acabo de decir, y que son ediciones bilingües, de manera tal que uno puede leer en latín y tener el respaldo.
Ha sido miembro del jurado de prestigiosos premios literarios, como el Juan Rulfo, el Alfaguara de Novela, el Premio Universidad Nacional, el Premio Hispanoamericano Lía Kostakowski de Ensayo y el Premio Internacional Isabel Polanco. ¿En qué momento empezó por las letras, por la poesía? ¿Desde niño había un interés por ahí? Sí, desde niño, pero esa especie de falta de identidad que vivía en mi casa, porque pues todos éramos iguales, nuestra educación era un poco entre conventual y cuartelaria, no teníamos la posibilidad de distinguirnos fácilmente los unos de los otros, y si uno se descuidaba, pues le robaban los calcetines o le robaban hasta la novia a los hermanos, ¿no? Entonces, mi hermano mayor, de quien fui consentido y del que ya he hablado, mi hermano Miguel, me tenía particular predilección, y cuando yo era muy niño me enseñó a decir unas palabras muy elegantes y muy cultas para que yo las respondiera en público delante de sus novias o de sus amigos cuando me preguntaba: ¿hasta dónde me quieres, Gonzalo? Y entonces yo ya recitaba una retahíla de respuestas que él me había enseñado de memoria. Entonces decía: te quiero hasta la última estrella de la Vía Láctea, te quiero hasta el último confín del universo, etcétera, hasta el Ponto Euxino. Yo no sabía qué era el Ponto Euxino, ni el confín, ni la Vía Láctea, pero pues yo tendría 5 años y me aprendí esas palabras cultas, y me daba cuenta de que en la palabra estaba mi oportunidad de diferenciarme de los demás, de tener una identidad propia, y que además esa palabra me granjeaba singularidad, prestigio y afecto. Y creo que desde entonces, ininterrumpidamente, me he dedicado al cultivo de la palabra, al gozo de la palabra, al disfrute de la palabra. Desde muy niño me aprendía largas tiradas de poesía, y después me dio por hacer teatro en la preparatoria, y la verdad es que hice obras de teatro amparado por el teatro universitario, fenomenales obras. No vayas a pensar que entre meses o obras así pequeñitas, no. Representábamos Otelo de Shakespeare, representábamos Don Carlos de Schiller, representábamos Hipólito de Eurípides, María Estuardo de Schiller, es decir, obras verdaderamente gigantescas en el teatro de la Universidad Nacional, de la Escuela Nacional Preparatoria. Ha colaborado en la Jornada Semanal, en la Revista de Bellas Artes, la Revista Universidad de México, y ha sido asesor literario de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Inauguró la Biblioteca del Fondo de Cultura Económica en La Habana, Cuba, con una donación del 90% del catálogo vivo de su acervo editorial en 2002. Mismo año en que también inauguró la librería Juan José Arreola en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde en el breve periodo que permaneció al frente de la editorial se publicaron 876 obras. Empecé, como todos yo creo, escribiendo malos poemas cursis con destinatario, o destinataria en este caso. Ya por fortuna esos poemas quedaron borrados incluso de mi memoria, y supongo que también de la memoria de las destinatarias. Y empecé a escribir cuentos. ¿A qué edad? Bueno, pues en la preparatoria, en los 15 años, a los 16 años, participaba en una revista en la preparatoria que se llamaba Cum Laude, y yo tenía cierta facilidad para el dibujo, entonces ahí publiqué mis primeros textos y además dibujaba o ilustraba la revista. Y después ya en la facultad, pues publiqué en el año del 67, a los 19 años, pues publiqué en la revista Punto de Partida de la universidad. Fundé, como es natural siempre, una revista con mis compañeros que se llamaba Tlamatine. Y después ya empecé a publicar ensayos un poco líricos de mis primeros libros, como el libro Tiempo Cautivo, La Catedral de México,
Modus Periendi, en fin, publiqué una serie de libros de ensayo, hasta que finalmente, ya a una edad más o menos madura, a los 40 años, publiqué mi primera novela. Y es que yo creo que si la poesía es un género de juventud, la novela es un género de madurez. Generalmente los mejores libros de los poetas son sus primeros libros, mientras que las mejores novelas de los novelistas suelen ser sus últimas novelas. No siempre es así, pero eso ocurre con frecuencia, porque el poeta acude al expediente de la imaginación y el novelista acude al expediente de la experiencia. Y la imaginación es más rica en la juventud y la experiencia obviamente es más rica en la madurez. Entonces publiqué mi primera novela que se llama Amor Propio. Se publicó en México, en España, tuvo una buena repercusión crítica. Y después escribí otra novela que se llama Y retiemble en sus centros la tierra, que tiene que ver con una incursión por la Ciudad de México, por el centro histórico, por los bajos fondos, por los antros de la Ciudad de México. Y después he escrito dos novelas que representan una saga familiar. Una se llama Tres lindas cubanas, de la que ya te hablé, y otra que se llama El metal y la escoria. Y estoy ahora por terminar una tercera novela de esa saga que se llama Los apóstatas. Tras el movimiento estudiantil de 1968, viajó a Cuba en la comitiva del entonces secretario de Educación Pública, cuando la isla era el centro del entusiasmo de una gran parte de la juventud mexicana, pues veía en ella la encarnación de los más altos valores humanos. En el caso de Tres lindas cubanas, por ejemplo, sí, a mí me interesaba mucho dilucidar un problema que siempre había tenido con respecto a la Revolución Cubana, porque yo me formé en la Revolución Cubana, como te decía, tengo antecedentes familiares y soy de la generación del 68 y no se podría entender la generación del 68 ni la literatura del boom que tanto influyó en mi formación sin la Revolución Cubana. Es una novela familiar, sí, porque hablo de dos tías, una revolucionaria y otra contrarrevolucionaria, pero finalmente son dos voces en las que yo mismo me debatía, pero que pueden representar a dos grupos de población, y lo que me importaba era tratar de analizar esta problemática. Y ahora cuando alguien me pregunta sobre la Revolución Cubana, yo ya doy una recomendación bibliográfica. ¿En qué momento te separas de la religión, de esta educación católica con la que creciste? Me separo de manera fuerte en la preparatoria, porque yo era muy religioso, mi familia era muy religiosa. Y entonces en la preparatoria, gracias a mis lecturas, me fui dando cuenta de que aquello en lo que yo creía, pues ya no creía tanto. Y fue una crisis religiosa más o menos fuerte que empezó desde antes, desde la secundaria, pero descubrí entonces una palabra que me pareció verdaderamente maravillosa en la preparatoria y redentora y salvadora, la palabra agnosticismo. Es decir, que yo no tenía la responsabilidad de creer o no creer, yo podía ser un agnóstico, es decir, alguien que dice, pues yo no tengo por qué creer o no creer, no es mi responsabilidad. Y eso me liberó de esa terrible culpa que era el pensar que no se creía en algo, ¿no? Ya después esto lo superé y soy completamente ateo. Tengo un hijo a quien le llevo escasos 22 años. Me casé todavía siendo estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras. Y tengo otro hijo a quien le llevo 26. Tengo dos hijos. Y estos hijos, bueno, son de la misma madre, de Yolanda Moraita, con quien me casé, y de quien me separé después. Ahora estoy vuelto a casar, y con una editora dedicada a la educación y a la edición de materiales educativos, que preside una ONG que se dedica a combatir la violencia infantil, la violencia de género,
la violencia familiar, la violencia escolar, y que se llama Silvia Garza, regiomontana. Y de los 4 hijos que tenemos en conjunto, 3 viven en Madrid, sus 2 hijas que estudian o que ya están terminando la carrera allá, más un hijo mío que es el secretario académico del Centro de Estudios Mexicanos que tiene la UNAM en Madrid. De manera tal que yo pues tengo una vinculación familiar con Madrid fuerte y paso los periodos intersemestrales de la universidad en Madrid. Y además, bueno, pues en España están mis editores, he trabajado mucho con la Real Academia Española, porque también soy miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y miembro correspondiente de 3 academias, de la Real Academia Española, de la Academia Cubana de la Lengua y de la Academia Nicaragüense de la Lengua. ¿Cuáles han sido tus mayores satisfacciones? Mi paternidad, la primera, y la segunda, mi escritura. Otra tercera satisfacción, mis alumnos. Y otra cuarta, mis amigos. ¿Qué más puedo decir? Recientemente, en su cumpleaños número 70, Gonzalo Celorio fue homenajeado en el Palacio de Bellas Artes por colegas y amigos, donde resumió su amor por la literatura al decir que para él escribir no es una elección, sino un destino. Agradezco mucho su compañía y le invito a nuestra próxima emisión de En Corto, donde platicaremos con otro mexicano destacado. Secretaría de Educación Pública.